Bienvenidos y bienvenidas al panel Colaboración, Personas, Procesos y Tecnología. Es un placer contar hoy en este primer panel con profesionales expertos en el tema como Manel Hueltes y Manuel Járrega para poder hablar sobre la colaboración en personas, procesos y tecnología, siendo estos tres últimos los factores que más contribuyen a la creación de valor y son los que vamos a destacar a lo largo del panel. Podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat disponible en este vídeo de YouTube, ya que responderemos a lo largo de esta sesión de preguntas y respuestas una vez finalizado este panel. Para ello, vamos a empezar con las presentaciones. Manel Hueltes, ¿cómo estás? ¿Preparado? Hola, buenas tardes, Ana. Pues bien, genial, muchas gracias. Me presento. Soy Manel, soy el responsable técnico del grupo Moltrans y, entre otros temas, me encargo de supervisar y unificar tanto la parte técnica como la parte documental de los inmuebles. Como sabes, el grupo Moltrans es un grupo líder en el sector de la logística y el transporte y para ello no solo debemos preocuparnos únicamente del core del negocio, que es ofrecer un servicio global y de calidad, sino que sus edificios deben ser un activo que no produzca preocupaciones. Por lo tanto, tanto la dirección como el personal que compone este gran grupo, tiene que estar tranquilo cada mañana y saber que su puesto de trabajo está garantizado. Así que, cumpliendo las condiciones últimas, preparado para esta charla. Genial, gracias Manel. Ahora pasamos a tu tocayo, Manuel Járrega, teniendo en cuenta que lidera la Asociación Española de Mantenimiento y la Asociación Catalana de Facility Management. Estoy segura que ya os sonará, ¿no es así, Manuel? Espero que sí. Primero quiero agradecer a InfraSpeak por invitarnos y a IFM por invitarnos aquí a este Summit. Muchas gracias por ello para poder dar nuestras ideas y nuestras impresiones y espero que sea interesante. Dentro de la Asociación Catalana de Facility Management, que es la asociación de referencia en Cataluña Facility Management, así como dentro de la Asociación Española de Mantenimiento, donde estoy en el comité ejecutivo, una de las principales preocupaciones, como veremos, es el tema del que vamos a hablar hoy. Y dentro de mi trabajo, yo trabajo en Schneider, soy Innovation and Digital Transformation Cluster Leader. El tema de la digitalización en la parte de lo que es mantenimiento también es totalmente clave. Por tanto, espero poder aportar mi visión. Genial, gracias a los dos por presentaros. Así es un gusto moderar debates. Y nada, vamos a empezar con el primer panel, si os parece, hablando de colaboración. Y para ello se nos olvida, ¿no?, que la economía al final es un juego de suma positiva y es de creación. Pero a veces cuesta, ¿no? Incluso en equipos, empresas colaboradoras, en el sentido de que si lo tienes tú, no lo tengo yo, pero no es así, ya que la riqueza es como el saber que se multiplica cuando se da. Y sin embargo, nunca diríamos que la colaboración es natural para todo el mundo, pero todos sabemos que con las herramientas y el apoyo adecuados puede convertirse en parte integrante de la cultura de cualquier empresa u organización. Dicho esto, para vosotros como profesionales del sector de Facility Management y mantenimiento, ¿qué sería la colaboración y por qué es relevante en vuestro día a día? Empecemos con Manuel Jarga. Bueno, a ver, la colaboración para los departamentos de Facility Management y mantenimiento es totalmente clave. En particular, el mantenimiento industrial, por ejemplo, no puede funcionar sin una buena colaboración de producción. Hace un rato estaba hablando con un consultor y me refería a un caso de una farmacéutica donde ingeniería no se habla con mantenimiento. Ahí seguro, ahí los problemas ya están dados. Por otro lado, también es clave la colaboración con el resto de departamentos, por ejemplo, recursos humanos. Muy importante, ya que Facility Management y mantenimiento va de personas. Si no tenemos las personas adecuadas, esto no funciona. Finanzas, compras, absolutamente clave esta colaboración. Otros temas que quiero destacar es la relación también entre los facility managers y los facility services, que a partir de una relación contractual debe haber una buena colaboración. Si no hay una buena colaboración entre la empresa subcontratada Facility Services en el sitio en el que está trabajando, esto también es una condena al fracaso. Y ello empieza por un contrato justo, técnicamente adecuado. Por tanto, claro, si ya vemos esto, la colaboración es fundamental, pero para ello se han de producir antes unas premisas en la propia empresa, como es una organización empresarial adecuada que empodere al facility manager y al responsable de mantenimiento. Tienen que estar dependiendo de las más altas instancias de la empresa, sea plan manager, sea CEO, para que estén totalmente empoderados. La organización debe tener una serie de KPIs que no
haga este conflicto entre departamentos. A veces nos gusta poner KPIs que hagan que teóricamente sea más efectivo porque ponemos un departamento entre otro. Eso es falso, al final es totalmente inefectivo. Una formación adecuada en soft skills relacionales de los facility managers y los responsables de mantenimiento. Y la realización de contratos, refiriéndome a otro punto, responsables técnicos y económicamente justos, para poder tener una relación con la empresa subcontratada que normalmente tenemos en muchos casos empresas subcontratadas. No podría estar más de acuerdo con la frase de empoderar al facility manager o al responsable de mantenimiento, ¿no? Ya que es muy necesario en la mayoría de las empresas. Y para ti, Manel, ¿qué sería la colaboración y por qué es importante en tu día a día? Bueno, yo tengo una máxima que dice que no eres el mejor en tu trabajo por todo lo que sabes, sino por tener el teléfono del que realmente sabe, ¿no? Suena tópico y suena frase hecha, pero estoy hablando el primer mandamiento de la colaboración, que es levantar un teléfono y pedir ayuda. Una ayuda no solo a profesionales del sector, es pedir ayuda a un compañero que está reportando un problema, que seguramente lo entiende mucho mejor que tú, ¿no? Además, partiendo de la base que en mi caso ya no tratase de puramente mantenimiento industrial, ¿vale? Ya que nuestra mayor preocupación es que tanto las oficinas como los almacenes logísticos estén en las mejores condiciones, pues es muy importante entender las preocupaciones de cada departamento y sobre todo adaptarnos a sus necesidades. Los departamentos son entes vivos que crecen y se modifican, bueno, pues que tienen sus necesidades específicas. Cada responsable de cada departamento tiene sus necesidades, tiene su movilidad y su crecimiento. Por lo que tenemos que estar en constante comunicación con todos los responsables de todos los departamentos. No podemos olvidar los departamentos. Además, hay que tener en cuenta que debemos estar en comunión con los departamentos financieros, con prevención de riesgos laborales, con calidad e incluso con el departamento legal. Es un poco lo que decía Manuel, ¿no? La firma de un contrato no debería ser un puro formalismo, sino parte de un proceso de un acuerdo colaborativo. Y luego otra cosa que también es muy importante, somos profesionales del sector y somos muchos profesionales. El asociacionismo es una parte muy fundamental. No se trata solo de que haya un facility management o un responsable de mantenimiento de una empresa, sino que eh, día a día tienes que ir creciendo, día a día tienes que ir viendo visiones nuevas, compartiendo opiniones, viendo otras opiniones, otros profesionales. Con lo que, bueno, pues hoy en día la colaboración, ya no solo entre departamentos de la misma empresa o entre proveedores y servicios, sino entre los mismos profesionales, es importante, es importante. Es decir, no nos olvidemos que esto evoluciona y para que evolucione debemos evolucionar absolutamente todos, ¿no? Genial. Os animo también a los que nos estéis escuchando a dejar vuestras preguntas y opiniones sobre lo que es la colaboración para vosotros en vuestra realidad, mientras pasamos por nuestra parte a hablar del papel de las personas. El concepto de resiliencia se ha convertido, ¿no?, en un tema de debate en muchos sectores debido al aumento del valor de los activos humanos y también su repercusión en el rendimiento empresarial. Como resultado, estamos viendo a nivel mundial que ya algunos líderes han empezado a utilizar la ciencia de la resiliencia para desarrollar personas, habilidades y prácticas, ¿no?, a todos los niveles. Pero, por nuestra parte, vamos a entender qué significa si lo llevamos al contexto de mantenimiento y gestión de instalaciones o FM. ¿Por qué crees, Manel, que las personas y la resiliencia son clave para avanzar en el sector? Bueno, hay que tener en cuenta que un departamento de mantenimiento no produce un beneficio directo sobre la producción, ni aporta nuevos clientes, ni realiza más ventas, ¿no? Un departamento de mantenimiento o un gestor de mantenimiento lo único que hace es producir un ahorro económico. Y digo lo único que hace porque, porque muchas veces no se tiene muy en cuenta, ¿no? Entonces, bien sea por un ahorro de averías o bien sea por un ahorro de costes en las reparaciones, ¿vale? Eh, pero sobre todo lo que se produce es un ahorro de tiempo, un ahorro de mucho tiempo, ¿no? Entonces, evitando paros innecesarios, evitando que la producción pare, ¿vale? Y sobre todo lo más importante es que aporta unas respuestas muy rápidas y las acciones correctivas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el personal no solo tiene que estar preparado técnicamente, sino un personal que esté inmerso en la actividad que se desarrolla en la empresa para la que trabajamos. Y con esto quiero decir que a veces nuestra respuesta ha de venir después de una jornada dura de trabajo, después de un horario donde a veces no podemos conciliar la vida familiar, y esto se consigue desarrollando resiliencia
que, entre otras cosas, nos permite tomar decisiones sin el estrés del día a día, ¿no? Hoy en día no solo tenemos que tener técnicos cualificados, hoy en día no solo tenemos que tener personal formado, sino tenemos que tener personal que se adapte con las circunstancias, ¿no? Y que crezca con las circunstancias y que se adapte el día a día a lo que es la idiosincrasia de lo que están realizando, ¿no? Bueno, si no apostamos por el personal y si no apostamos por la resiliencia, no iremos a ningún sitio, ¿no? Perfecto, Manuel. Y en tu opinión, Manuel, ¿qué te Bien, parece? ya lo he dicho anteriormente, para FM y mantenimiento va de personas, ¿no? Si las personas no tienen la formación adecuada, es lo primero, y no hablo de una formación técnica solo, no puede haber éxito. En formaciones en los posgrados y otras que tengo la satisfacción de hacerlos, pongo la figura de un Superman para representar al FM o a gestos de mantenimiento. Porque no solo debe ser bueno técnicamente, sino que debe gestionar personas, tanto sus jerárquicos como sus colaboradores, que hemos mencionado anteriormente, como, y no menos importante, su jefatura. Tenemos un gran problema en nuestras rutas formativas, que no están dimensionadas para lo que acabo de decir, ¿no? Y por otro lado, en las escuelas de negocios no se está enseñando los MBAs la importancia crucial del FM y el mantenimiento para las empresas. ¿Cómo los CEO podrán entender estas necesidades? Esa es una de las bases de los problemas que hay de entendimiento entre el FM o el gestor de mantenimiento con su CEO. ¿Por qué necesito el qué? ¿Cómo va a entender los CEOs si no tiene una formación para ello? ¿No? Por tanto, es más importante que ese gestor de mantenimiento o ese facility tenga esos skills para poder explicar aguas arriba que necesita, ¿no? Por tanto, necesitamos una formación diferente para los FM y gestores de mantenimiento que cubra estos puntos importantes, ya que cada vez se va a exigir más, puesto que estos puestos están pasando y los estándares de normativa y IEC van en esa línea, e ISO a que sean los gestores, los asset managers de la empresa, los que vayan a gestar el ciclo de vida de los componentes de la empresa. Fijaos lo importante que es esto. Por tanto, es muy importante el tema de personas y además tenemos que pensar cómo tener las personas adecuadas y cómo formarlas. Gracias, Manuel. Muy interesante. Eh, También debemos reconocer, ¿no?, que si bien la resiliencia puede desarrollarse a través de esta formación y educación, solo también tendría que mantenerse también alineado, ¿no?, en las estrategias de cada empresa con los principios de esta en la práctica, ¿no? Y aquí es cuando entran los procesos. ¿Cómo pensáis que ayuda actualmente la tecnología a mejorar los procesos de colaboración y cómo podría ayudar más? Manuel. Bien, en mi opinión, y lo que veo cada día es que la tecnología es la gran aliada para encontrar, para ayudar en la colaboración. A través de ella podemos obtener transparencia. La información empresarial es accesible a todos los departamentos, por tanto todo el mundo sabe qué está haciendo el otro, se puede trabajar colaborativamente, entornos colaborativos de trabajo, inmediatez, puesto que la información puede ser accesible en tiempo real para poder reaccionar lo antes posible y evitar pérdidas económicas u de otro signo. Satisfacción en el trabajo, ¿no? Porque si puedes obtener esta información de un modo fácil, no te frustras. Es un modo sencillo. Puedes llegar a la información de, no sé, de ese variador de frecuencia en un repositorio que lo tengas totalmente digitalizado, por decir algo, ¿no? Y bueno, al final nos permite optimización y efectividad. Tenemos las informaciones que nos permiten comparar magnitudes económicas, buscar optimizaciones, comparar entre instalaciones, entre líneas de fabricación. O sea, lo que no medimos no podemos mejorarlo. Y la tecnología nos está ayudando en esto. Y para acabar, pensemos que lo que no se mide, como he dicho antes, no se puede mejorar. O sea, quiero insistir otra vez en esto. Primero, midamos. Y tenemos tecnología. El problema ya no es la tecnología a día de hoy. El problema es elegir la tecnología que necesitamos para esa problemática que tenemos en la mano. Por tanto, no hay excusa. Genial, gracias Manuel por compartirlo. Manel, no sé si para ti es similar, cuéntanos. Sí, 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 es verdad que todo lo que ha dicho Manuel, pues cierto, eso es cátedra, ¿no? Es decir, pero a mí hoy en día, por ejemplo, yo no entendería el mantenimiento sin tecnología, pero no solo tecnología en herramientas o tecnología en procesos o tecnología en procesos de órdenes de trabajo, órdenes preventivas o mantenimientos correctivos, ¿no? Como tales.
La principal mejora que tiene que tener la tecnología es la capacidad de interconectar personas con órdenes de trabajo con materiales, materiales con proveedores. Es decir, la tecnología nos tiene que permitir conectarnos a todos, ¿no? Es una herramienta que te permite interconectar todos los procesos de mantenimiento, que te ayuda con la comunicación con los operarios y los clientes. En mi caso, departamento es una tecnología que te permite conectarte con proveedores donde agilice los procesos de compra, es importantísima. Y para ello debemos dar el siguiente paso y es pasar de los GEMAOs a los PMI, ¿no? Donde además de volcarse una cantidad de datos, que es lo que decía Manuel, ¿no? Necesitamos datos, necesitamos cuantificar y medir absolutamente todo, ¿no? Necesitamos tener una herramienta de analytics que realmente te diga si lo estamos haciendo, qué coste estamos teniendo y sobre todo si lo estamos haciendo bien, ¿no? Bien y bien en comparación, no dejamos que los datos necesitamos compararlos para que sean efectivos, ¿no? Entonces te permite, y aparte necesitamos que interconecte diferentes plataformas o diferentes integraciones de la compañía. Es decir, no podemos tener una herramienta que sea autónoma o que sea totalmente independiente para un departamento y que no se lea con otros RPs de la empresa o con otras aplicaciones o otros software de la empresa, ¿no? Para que ya no solo a nivel mantenimiento, sino a nivel dirección o comité de dirección o presupuestos y tal, sea una herramienta donde se pueda analizar absolutamente todo y esté conectada, ¿no? Es decir, no, hoy en día mm, no debería existir o se me hace difícil entender una herramienta donde no sea transparente, ¿no? Donde no sea colaborativa, que al fin y al cabo es lo que estamos hablando hoy, ¿no? De la colaboración. Cualquier departamento podría o debería poder leer y debería poder saber lo que está pasando en estos departamentos y debería poder saber qué está pasando con el mantenimiento de su departamento, de su empresa o de su sección, ¿no? Y para eso, la herramienta que te lleva esto bueno, pues es un gestor de mantenimiento, un programa de mantenimiento inteligente, ¿no? Eh, Afortunadamente tenemos uno que es el que nos ha invitado hoy, que es InfraSpeak, que reúne todas estas condiciones. Bueno, ya tenemos el camino, o sea, solo le falta andarlo, ¿no? Ujú. Gracias, Manel. Estoy de acuerdo contigo que el futuro se presenta desafiante y prometedor, ¿no? Ya que nos trae estos nuevos modelos colaborativos, más colaborativos que nunca, diríamos, ¿no? Y ya estamos viendo que las empresas más innovadoras ya lo reconocen y están tomando acción, ¿no? O al menos intentando usar este tipo de plataformas o tecnologías, ¿no? Para ayudarnos a avanzar hacia ese 5.0, ¿no? Pero me gustaría saber vuestra opinión sobre cómo deberíamos prepararnos para ese futuro respecto al FM o al mantenimiento. Manel. Prepararnos para el futuro, no. Debemos prepararnos para el presente. El presente ya es desafiante, ¿vale? Cada día nace un nuevo modelo de negocio. Cada vez se habla más del teletrabajo, de la flexibilidad horaria, o de ser un nómada laboral, ¿no? Hoy en día está muy de moda poder ser un nómada laboral, donde y hay anuncios en televisión donde te enseña que eres capaz de trabajar en cualquier parte, ¿no? Que tu oficina puede estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Para eso necesitamos no solo ser colaborativos, sino creer la colaboración entre departamentos y entre servicios, ¿no? Entre clientes y entre proveedores. En definitiva, un poco lo que decía Manuel antes, ¿no? Esto va de personas. Si no creemos en las personas, difícilmente tendremos un futuro, ¿no? Lo primero que hay que hacer es empezar a creer que eso de ser imprescindible ya no cabe en esta sociedad, ¿no? Ahora somos capaces de reparar una máquina a miles de kilómetros de distancia o somos capaces de operar en otro país. Entonces, ¿por qué no creéis que vamos a poder hacer el mantenimiento sin estar presentes, no? ¿O por qué no creéis que vamos a poder orientar a un técnico sobre un producto, sobre una maquinaria o sobre un funcionamiento de un edificio, como es mi caso, sin ni siquiera hablar el mismo idioma, ¿no? Haber estado nunca en ese edificio, ¿no? Eh, Esto evoluciona rapidísimo. Esto hay que engancharse ya al tren que nos lleva para adelante y la única manera de prepararse es un poco lo que decía antes Manuel, ¿no? Es la formación. Debemos estar formados, debemos conocer las herramientas y debemos, eso, lo he dicho antes, engancharnos a un tren que nos lleve para adelante. Pero ya no el futuro, ¿eh? El presente. O sea, para mí lo importante es el aquí y el ahora. ¿Eh? Perfecto, Manuel, creo que
también opinarás lo mismo, ¿no? Que el futuro es Sí, ahora. estoy totalmente alineado. Alguien dijo esto, no sé quién, la frase, ¿no? El futuro es ahora, ¿no? A ver, pensemos que las empresas que no implementen tecnología se van a quedar atrás. Y esto es totalmente claro. Y ello se notará sobre todo en su competitividad. Serán menos competitivas y fallarán. La tecnología está aquí y solo hay que seleccionar la adecuada para nuestras necesidades. Esto es lo difícil, cuidado. Y una vez seleccionado, el problema es la implementación. Porque la implementación significa un cambio cultural. Al final, implementar tecnología, pasar del mantenimiento 2.0 a 4.0, si me queréis, la industria 2.0 a la 4.0, la 5.0, me da igual, es cambio cultural. Por tanto, lo que hemos dicho es que va de personas. Y este es el punto clave, que para que realmente funcione la tecnología. El mundo nos separa, el mundo es muy competitivo y por tanto tenemos que estar en esto y tiene que ser la principal preocupación. Y es, os confirmo por los estudios, unas principales preocupaciones de los CEOs, ¿no? El problema es qué van a hacer o cómo van a ser asesorados para hacerlo. Porque en muchos casos pueden ser asesorados de una manera que lleve una implementación errónea, ¿no? Pero bueno, es que hoy, ya te digo, tenemos herramientas de todo tipo. Tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos permiten optimizar el uso de nuestros edificios. Tenemos herramientas que nos permiten dar soporte remotamente, como ha comentado antes Manel, a nuestros técnicos en remoto y por tanto ya no necesitamos un experto delante de la máquina. Es un abanico realmente apabullante, ¿no? Mi recomendación, primero, lo he dicho, analizar, o sea, medir, analizar cuál es la situación empresarial, dónde estamos y poner en marcha un plan de digitalización que, no, que seguramente sea 3, 4, 5 años. Pero tiene que ser un plan a 3 años. Y para ello hay que tener un líder dentro de la empresa que ayude además en este cambio cultural. Y además otra cosa muy importante, sea tener la gente adecuada en número y formación para explotar las herramientas digitales. Como decía un facility manager el otro día en un hospital, dice, yo no quiero un proyecto de digitalización si no me dan también la persona para analizar los datos. O sea, digitalización generando datos. Sin que al final no haya la persona que lo pueda analizar no sirve para nada. Será un proyecto fallido. Y no nos podemos permitir tener proyectos fallidos, porque si tenemos proyectos fallidos, obviamente el mercado dejará de creer en esto. Por tanto, seamos muy cuidadosos porque hemos de realizar una implementación de la tecnología adecuada con las personas adecuadas, con un cambio cultural adecuado y con los medios humanos adecuados. Totalmente de acuerdo, Manuel. Todo va de personas al final y si queremos llegar a esa colaboración real, ¿no? Tenemos que poner todos un granito de arena, ¿no? Para hacerlo posible. No sé si queréis hablar algo más sobre el futuro, algo que os haya quedado pendiente. Bueno, a ver, yo creo que hemos de subrayar una vez más dentro del tema de este de colaboración, una cosa que ya Manel ha mencionado, ¿no? Ujú. Que colaboración, me ha gustado mucho lo que has dicho, Manel, eso de levantar el teléfono y preguntar. Yo Pues es entré en importante. la empresa donde actualmente trabajo, una de las respuestas que di fue esto, en recursos humanos. Me preguntaron, no me acuerdo qué hice, pero no te preocupes, sé a quién preguntar. Entonces, esto es fundamental, saber a quién, saber a qué consultores. Muchas veces vamos a necesitar consultores que nos sostengan, nos ayuden, nos abran los ojos, empresas colaboradores que nos ayuden a abrir los ojos y luego todo este enorme filón de información que es Slack, que es IFM, que son estos eventos, es la Asociación Española de Mantenimiento, la Asociación Catalana de Facility Management, y hay muchos actos, hay muchos eventos donde es necesario que no es gastar tiempo, es inversión de tiempo para poder estar allí. Y esa inversión de tiempo no es solamente la persona de Facility Manager o el gestor de mantenimiento que lo va a dar, sino que además su dirección sea consciente de que lo tiene que invertir. ¿Vale? Sí, yo en esta línea lo tengo clarísimo. Es decir, tenemos la creencia o la vieja, o la creencia antigua, ¿no? Yo cuando entré en esta empresa, cuando entré en el grupo Moltrans, entré sustituyendo a un actualmente un gran amigo que era el responsable de mantenimiento. Y este hombre tenía libretas absolutamente para todo. Una libreta que lo apuntaba absolutamente para todo, pero era elegible. Solo la entendía él. Entonces, cuando entras aquí a trabajar y cuando entras a sustituirlo, porque, bueno, el hombre estaba ya en su época donde le tocaba la prejubilación y el disfrutar de la vida, pues era complicadísimo, era complicado. Entonces, hoy en día no tenemos que tener un responsable de mantenimiento, facility manager, donde tenga libretas y donde
y donde lo apunta absolutamente todo con su letra, ¿no? Es lo que he dicho antes, no somos imprescindibles, absolutamente. La empresa debería saber que no somos imprescindibles, ¿no? Es decir, yo voy a llevar muchos años aquí, conocer mi empresa de cabo a rabo, saber que realmente dónde está cada botón o cada llave o cada interruptor, o saber de qué pie coger mi edificio. Pero yo no lo sé mucho más que el antecesor mío, ¿eh? O sea, el antecesor mío no era mucho peor que yo, al revés. Que llevaba muchos más años de experiencia que yo y seguramente lo sabía mejor que yo. Mi legado no va a ser eh, dejar libretas. Mi legado va a ser dejar un sistema global donde mira, y eso sí que te va a dar gracias a InfoSpeak, ¿no? Hemos invertido en un software en un PMI, ya no son gemados, porque yo antes empezaba con que tenía gemados y tenía hojas de Excel y tenía puntos. Pero una de las cosas muy importantes es que yo me iba cada día a mi casa sin saber qué había hecho. O sea, yo cada día me iba a mi casa sin saber absolutamente hoy qué he hecho. En todo el día, hoy he estado 8 horas, 9, 10 trabajando y no tenía ni idea de lo que había hecho. Me iba a casa diciendo, mi día ha sido productivo y actualmente, gracias a eso, a tener todos los datos, a poder analizar tanto mi equipo como yo, nos vamos a casa diciendo, tela lo que hemos hecho hoy, ¿no? Tela cómo ha ido el día, ¿no? Ya no solo a nivel personal, que es una satisfacción, pero yo lo que quiero es que el comité directivo de mi empresa un día levante o coja el programa, un día coja el analytics del programa y diga, uff, tela, tela que cómo trabaja el departamento, tela lo que nos ahorra, tela lo que nos aporta y sobre todo no nos olvidemos, ¿eh? Es decir, esto es un tema económico. Yo al final de mes no tengo un report de beneficios, de producción, de número de ventas o número de clientes nuevos aportados, sino yo lo que sé es lo que mi empresa se ha ahorrado en lo que decía antes, ¿no? En mogollón de bueno, pues partes que no ha tenido que implementar, o en partes que no ha tenido que parar, o en procesos que no ha tenido que detener, o sobre todo en inmediatez, ¿no? En mi caso hay mucho correctivo y no es lo mismo tener para una parte de un departamento o una parte de un almacén, pues no poder cargar un camión o poder poner un equipo a funcionar, y es lo que hablamos de la resiliencia, ¿no? Poder poner un equipo a funcionar y tener claro que tenemos que trabajar aunque sea a las 9 de la noche y que tenemos que después de una jornada engancharnos ahí, ¿no? Para eso, ya no solo nosotros, sino lo que te decía, ¿no? El programa tiene que estar, o el departamento tiene que estar totalmente transparente y ver todo el mundo vea realmente para qué sirve un departamento de mantenimiento. No es una persona con una bata que se encargaba un poco al final de su vida laboral o sus últimas etapas de vida laboral, era un poco el que hacía la copia de las llaves o el que arreglaba un poco un grifo, ¿no? Esto ha cambiado, esto se ha profesionalizado y afortunadamente se ha profesionalizado, ¿no? Así que, bueno, Sí. bienvenido a la nueva era. Gracias, Manel. Desde luego todo evoluciona y nos toca adaptarnos, ¿no? En cada puesto y en cada actividad que tengamos que ir desarrollando a lo largo de nuestra vida profesional. Pues hasta aquí acabamos con el primer panel sobre colaboración personal, personas, procesos y tecnología. Muchas gracias a los dos de nuevo por compartir con todos nosotros esta charla, que estoy segura que vamos a tener que responder ahora de todas formas mientras lo hacemos a las preguntas y respuestas, ¿vale? Quedáis todos invitados a participar durante la pausa del café al programa de matchmaking, antes de que se me olvide. Tenéis el enlace disponible en el chat y así aprovechar el networking online entre asistentes y miembros de la comunidad IFM y quién sabe si cerrar algún negocio. A las 3:25 estaré de vuelta hablando esta vez en inglés, pero con subtítulos para los que os interese asistir, con Diego Galar, director de mantenimiento y fiabilidad en Tecnalia y profesor de monitorización de la condición en la Universidad Sueca de Luleå, respondiendo a la pregunta en directo sobre cómo está ayudando la tecnología a los gestores de FM a responder a los retos de la industria 5.0. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta primera sesión y nos vemos ahora. Un Gracias a saludo. vosotros. Gracias a todos.